agradezco a su presencia con nosotros esta noche y siguiendo todas las actividades que hace la Comisión de Derechos Humanos del Colegio. Está Gustavo Vera, que es el presidente de la Fundación Alameda, con un trabajo que tiene esta fundación muy notable en lo que es todo lo relacionado a la persecución de mafias que se han dedicado a la trata de personas, como también al sistema de trabajo esclavista. Para nosotros me agrada recibirlo. El señor Gustavo Vera es maestro, acá generalmente disertan abogados, pero para la Comisión de Derechos Humanos nos pareció muy importante abrirse, digamos, sabiendo que él tiene una experiencia pero muy importante en este aspecto. Y el presidente del Colegio de Abogados nos pidió específicamente un gesto que no es muy común del colegio, pero que es el reconocimiento a la trayectoria de él. Así que antes de pasar a su disertación, le vamos a entregar un diploma con Arturo, del Colegio de Abogados, obviamente en homenaje a su trayectoria, que dice lo siguiente: Colegio de Abogados de Rosario, Comisión de Derechos Humanos. El Colegio de Abogados de Rosario y su Comisión de Derechos Humanos hacen entrega del presente reconocimiento a Gustavo Vera, presidente de la Fundación Alameda, por su destacada y activa participación en acciones de promoción y defensa de los derechos humanos, en especial en lo referente a la trata de personas y a la explotación de los trabajadores. Rosario, 7 de junio de 2013, doctor Ignacio Martín del Vecchio, doctor Gerardo Martín Casada. Hecha la distinción, los procedo a dejar en presencia del conferencista, quien, bueno, obviamente tiene toda la libertad para desarrollar el tema que nos ha convocado. Bueno, gracias por estar acá, a pesar del partido de Argentina. Y bueno, hoy vamos a hablar un poquitito sobre mafias y crimen organizado, que involucra algo más que la trata de personas, ¿no? Involucra básicamente bandas que se dedican a cometer delitos graves contra la libertad, la dignidad y la vida de las personas, y que tienen conexiones corruptas con el Estado que hacen posible que esos delitos se masifiquen y sean sistemáticos, ¿sí? ¿A qué tipo de delitos nos referimos cuando hablamos de crimen organizado o popularmente mafias? Nos referimos a la trata de personas con fines de explotación sexual, a la trata de personas con fines de explotación laboral, al tráfico de bebés, al tráfico de órganos, al contrabando, al lavado de dinero, al narcotráfico, es decir, delitos que tienen que ver con atentados serios, graves, a la libertad, dignidad y vida de las personas, y que serían imposibles de cometer si no tuvieran algún contubernio de sectores del Estado, ¿sí? Las mafias buscan el lucro, ¿sí? Básicamente el objetivo fundamental del crimen organizado es económico, es cometer delitos graves buscando maximizar la mayor cantidad de ganancia posible, digamos, sin importar la manera en que se lleva adelante esa obtención de ganancia. Muchas veces cuando se plantea la palabra crimen organizado, a mucha gente del campo popular se le paran los pelos con razón, porque este concepto ha sido deformado por sectores del imperialismo concretamente, para tratar de mezclar delitos económicos graves, como los que me refería recién, que atentan contra la vida, la libertad y la dignidad, con otro tipo de delitos, o tipificados como delitos, discutibles si hasta cuándo es delito y cuándo no, como por ejemplo delitos de índole religiosa o delitos de índole económica, ¿sí? Por ejemplo, el atentado de las Torres Gemelas no es un atentado de crimen organizado, ¿sí? Es en todo caso está considerado como un delito de índole político-religioso, ¿sí? Enfrentamientos políticos, digamos, que puedan ser inclusive hasta armados, no tiene que ver con crimen organizado, tiene que ver con otro tipo de tipificación según los casos puntuales, ¿sí? Digo esto porque el gobierno nacional, en nombre de combatir el lavado de dinero, sacó una ley, la ley antiterrorista, que es una ley que nosotros hemos presentado un amparo y varias organizaciones de derechos humanos más, porque confunde deliberadamente delitos económicos con delitos de índole político-religiosa, ¿sí? Entonces resulta que en nombre de perseguir al crimen organizado, persiguen a los militantes ambientalistas en La Rioja, ¿sí? O los que luchan contra la minera, que es cualquiera, ¿se entiende?
Bueno, ese es el concepto proimperialista que nuestro gobierno, que se dice nacional y popular, le dio a la palabra crimen organizado. Pero en realidad, en la mayoría de los países del mundo, y particularmente los que más experiencia tienen respecto a lo que es una mafia, como Italia, por ejemplo, el concepto de mafia está asociado a bandas que buscan beneficios económicos, ¿sí?, cometiendo delitos graves, ¿sí?, con contubernio del Estado, ¿sí?, y que atentan contra la libertad, la vida y la dignidad de las personas. Aclarado esto, me gustaría darles un ejemplo para comenzar de una denuncia puntual. La Alameda tiene más de 200 denuncias presentadas en juzgados federales, hay 111 marcas denunciadas por trabajo esclavo, hay cerca de 30 empresas agrícolas denunciadas por trabajo esclavo infantil, hay más de 1.200 prostíbulos que se han iniciado en diferentes causas y megacausas, algunas con resultados bastante salientes, ¿no? El caso de los prostíbulos que estaban en propiedad de un juez de la Corte Suprema de Justicia, el caso de la red de prostíbulos de Martín que financiaba a ciertos sectores del PRO, el caso de las casitas Río Gallego que fueron habilitadas por el propio Néstor Kirchner en tierras fiscales, digamos, el diciembre de 1989, cuando él era intendente. Bueno, en fin, tuvimos muchos casos, algunos más resonantes que otros, pero hubo algunos casos que fueron muy emblemáticos y que están actualmente en proceso judicial. Ustedes conocerán la marca Soho. La marca Soho fue denunciada en el año 2007 oficialmente por el gobierno de la ciudad, en esa época estaba Tellerman, por basar su producción en talleres clandestinos con trabajo esclavo, y se le inició una causa en el juzgado federal por reducción a la servidumbre y violación a la ley de migraciones, ¿sí? En aquel momento todavía no estaba la ley de trata. La ley de trata vino recién en 2008, así que se lo metió en el federal por la explotación de indocumentados, ¿sí? Pero también se le agregaban otro tipo de delitos. Básicamente lo que hacían era traficar personas, estos talleres, desde Bolivia, con promesas engañosas, reduciéndolos a la servidumbre en talleres clandestinos, donde trabajaban más de 14, 16 horas, pernoctaban en el mismo lugar donde eran explotados, aspiraban por polvillo todo el tiempo, contraían enfermedades como tuberculosis, neumonía, diversas enfermedades infectopulmonares, que es lo que nosotros denominamos trabajo esclavo, ¿sí? Trabajo esclavo, a ver, según la OIT, trabajo forzoso es aquel trabajo que se desarrolla en jornadas superiores a las 12 horas, ¿sí?, donde no hay derechos legales o convencionales y donde de alguna manera se le paga mucho menos de lo que corresponde legalmente, ¿sí? El trabajo esclavo es lo mismo, pero más agravado, porque el trabajo esclavo en general se vincula al pernoctar en el mismo lugar donde se es explotado, o sea, es estar las 24 horas a disposición del patrón, ¿sí? Estos sistemas de cama caliente o en el campo muchas veces ocurre que los propios trabajadores duermen en los mismos lugares donde son salvajemente explotados de sol a sol. A eso denominamos de alguna manera trabajo esclavo, que es para popularizar el término, pero también para diferenciarlo, porque por ejemplo la forma en que es explotado un costurero en un taller clandestino en San Pablo o en Argentina, en Buenos Aires, es peor inclusive que en las maquilas que tenemos en Centroamérica. O sea, en las maquilas de Centroamérica trabajan 14 horas, les pagan menos del sueldo mínimo, ¿sí? No tienen un montón de derechos, pero se van a su casa. ¿Se entiende? Acá no, están las 14, 15, 16 horas, pero pernoctan en el taller, el tallerista lo despiertan 6 de la mañana y hasta las 11, 12 de la noche le dan sin parar por sueldos que nunca superan los 2.000 pesos. 2.000 pesos como si fuera un buen sueldo. ¿Qué pasa? Esta marca Soho, que hemos denunciado por trabajo esclavo, como 110 más, nosotros logramos recuperar la comisión interna de lo que era la sede central, lo que era la sede central administrativa. Y a partir de ahí, los trabajadores empezaron a investigar a la empresa, porque la empresa estaba preparando una quiebra fraudulenta, así que también iniciaron una denuncia en juzgado comercial. Está intervenida la empresa en este momento por quiebra fraudulenta, los trabajadores ocuparon la fábrica varias veces. Por la misma fuerza de la lucha gremial se vieron impulsados a estudiar un poco cómo se componía de alguna manera la masa societaria, las sociedades en las que estaba vinculado el dueño de Soho. El dueño de Soho es Nelson Sánchez Santelino, ¿sí?
Un detalle nos llamó la atención en el año 2008 cuando el juez Ollarvide, en un fallo que fue emblemático por lo escandaloso, pretendió sobreseer a Sojo después de una indagatoria que pidió el fiscal comparatore, con el argumento de que, si bien es cierto que utilizaba talleres precarios, no se puede denominar que eso era trabajo esclavo forzoso, porque en realidad eran, cito textual lo que dice el fallo, pautas ancestrales propias de los pueblos originarios, ¿sí?, que se identifican con la comunidad del Ayllu, ¿sí? Bueno, después de este fallo, algunos recordarán los que leyeron en aquella época, bueno, por supuesto que el decano de la Facultad de Antropología le saltó la yugular, lo mismo el consulado, hubo una audiencia en la Cámara, le revocaron el fallo, nosotros sabíamos que de Sojo, de la fábrica Sojo, habían desaparecido, porque teníamos gente en la parte contable, 3 millones de pesos, y no sabíamos a dónde habían ido a parar. Fuimos a Comodoro Pi con muchos costureros, con carteles que decían 3 millones de razones para sobreseer a Sojo. Era un rumor que se corría muy fuerte en Comodoro Pi. Bueno, Ollarvide se declara como violentado moralmente por nosotros y se aparta de la mega causa donde estaban todas las marcas denunciadas. Seguimos investigando a este muchacho del dueño de Sojo, que en algunos momentos, algunos días venían Porsche, otros días venían Ferrari, y un buen día, en enero del 2009, le cae un allanamiento a la gendarmería y nosotros pensamos que tenía que ver con el tema de trabajo esclavo, pero no, era otra causa. Era una causa que tenía en el penal económico y era por otra sociedad, una sociedad que se llamaba Machins, ¿sí? Averiguamos que era Machins y resulta que encontramos en Olivos una sede de Machins que era una concesionaria de autos de alta gama, ¿sí?, que se obtenían con franquicias diplomáticas, ¿sí? O sea, corrompían a embajadas, digamos como la de Bolivia, Nicaragua, Panamá, etcétera, ¿sí? Traían estos autos de alta gama al 50% del valor y los revendían al 100%. Encontramos que en la misma propiedad de Machins, de Vicente López, estaba compartida con el local de Sojo. O sea, y Sánchez Santerino era parte de la sociedad de Machins. ¿Quién era el socio de Sánchez Santerino? El ex secretario de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, Fabián Gutiérrez, ¿sí? En el momento que Ollarvide sacó el fallo del Ayllu, Fabián Gutiérrez era socio dueño de Sojo. Pero tenía otro socio más, donde también compartía local, que estaba en Recoleta, en un prostíbulo, narcoprostíbulo, donde hemos rescatado víctimas, que tiene una causa abierta actualmente con Canicoba Corral, que se llama Black, que se hizo muy famoso también porque su dueño, que se llama Alberto Fernández, y no tiene nada que ver con el jefe de gabinete, con el ex jefe de gabinete, Alberto Fernández se hizo famoso porque viajó a Angola con la comitiva presidencial, todavía no sabemos el título de qué, pero fue uno de los que integró la comisión que viajó a Angola. Ya tenía una causa abierta por venta de drogas, trata sexual, explotación de menores, explotación de indocumentados, ¿sí? Hay 3 causas que atraviesan a la misma gente, ¿sí? Y fíjense que es como un holding mafioso, que tiene diversas actividades. Contrabando de autos con franquicia diplomática, que no lo podían hacer sin corromper embajadas, que no lo podían hacer sin ciertos contubernios en Cancillería y aduana. Trata con fines de explotación laboral para basar su producción en trabajo esclavo, que no lo podían hacer sin las empresas de ómnibus que trafican gente, los medios que engañan a migrantes, ¿sí?, la gendarmería que mira para el costado en Villazón y Yacuiba, la comisaría que cobra coima, los inspectores que cobran coima, pues todo el circuito que permite que circule libremente el tráfico de personas con fines de explotación laboral. Lo mismo el tráfico de personas con fines de explotación sexual. Las mujeres dominicanas o paraguayas explotadas en Black, o el tráfico de cocaína. Entonces pueden ver acá una diversidad de delitos, ¿sí?, dentro de una misma banda, ¿sí? Le voy a dar otro caso concreto y real. En el año 2008 nosotros denunciamos una empresa por trabajo infantil, donde nos metimos adentro, filmamos, salió, en ese momento tuvo muchísima repercusión en Mendoza, por trabajo infantil en el ajo y la cebolla. Denunciamos a 25 empresas. Entre esas empresas había una que se llama José Pitalieri Hermanos. Ahí encontramos, digamos, lo que hacía José Pitalieri Hermanos era terciarizar en cooperativas truchas que en realidad eran
digamos, sucursales del propio Pistalieri con sus capataces esclavizando pibitos, ¿sí? Que sacaban el ajo y la cebolla de sol a sol, incluso desaparecían de las escuelas entre octubre y marzo, que era el periodo más intenso de trabajo. Resulta que investigando, unos meses antes, a José Pistalieri le había encontrado la gendarmería, camiones con cocaína en la ruta que iba desde Mendoza a Rosario. Según Pistalieri, reconoció que esa droga estaban dentro mezcladas con ajo y cebolla para despistar a los perros que andan buscando droga. Según Pistalieri, la droga efectivamente estaba en sus camiones, pero por supuesto se le habían puesto en el camino, en el transcurso de la ruta, ¿sí? El dato no sería menor si no fuera por el hecho de que el hijo de José Pistalieri, en ese momento, era el director de Migraciones de Mendoza, ¿sí? O sea, ustedes ahí pueden ver, ¿sí? Trata, porque traían gente del norte para explotar en sus diferentes campos, trabajo infantil, tráfico de drogas, todo en lo mismo holding. Ahora vamos a ejemplos de abajo hacia arriba. Nosotros organizamos en varios barrios mapas del delito contra el crimen organizado, en la capital federal. Barrios que son de diferentes clases sociales, muy diferentes. Liniers, Versalles, Caballito, Recoleta, ¿sí? Clases sociales muy diferentes. En todos los casos, los vecinos, inquietos por la cuestión de la inseguridad creciente que había en los barrios, que tenía diferentes manifestaciones según los barrios, todos tenían el estigma, de alguna manera, que permanentemente algunos medios de comunicación tratan de instalar en la población. Que la inseguridad se vincula a los pobres, que la inseguridad está vinculada al migrante, que la inseguridad está vinculada a un Estado ausente, que la inseguridad está vinculada a la falta de mano dura, ¿sí? Básicamente todas estas cosas que repite el C5N, que a pesar de que antes fue de Haddad y ahora de Cristóbal López, sigue siendo de alguna manera un clásico, digamos, que se aborden los temas policiales de esta óptica. También TN, digamos, en esto todos los medios tienen más o menos una óptica parecida. Bueno, los vecinos, por supuesto, frente a una ola de asesinatos que había en Liniers, de vecinos de a pie, que bajaban del tren o que llegaban a su casa y lo mataban, bueno, estaban locos y obviamente insultaban y pensaban que era la gente pobre que venía en hordas a robarles. Bueno, nosotros fuimos a intervenir contra el consejo que nos daban un montón de organizaciones diciendo no vayan, son fachos, no entienden, porque sabíamos que de alguna manera mucha gente es influenciable por lo que transmiten los medios de comunicación. Entonces, bueno, después de que dejaron de gritar, hicimos una asamblea, medio en la calle, eran como 400 vecinos, y dijimos, miren, ahora que se van los medios y se apagan los flashes y termina el espectáculo, a ustedes lo van a seguir matando como ratas. Entonces lo mejor sería que nos organicemos y tratemos de ver por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo y por qué ocurre sistemáticamente. Entonces lo que les proponemos es, juntémonos en la iglesia de San Cayetano, de manera tal de que no haya problema de un local de un partido, una sociedad de fomento, no importa lo que crean, no importa qué partido sean, juntémonos y que cada uno traiga el pedacito de denuncia de inseguridad que tiene. Y armemos rompecabezas y veamos de qué se trata. Bueno, los vecinos fueron trayendo, perdido por perdido, se empezó a armar un mapa del delito, 300 páginas. El mapa del delito era 30 prostíbulos, muchos de los cuales vendían cocaína, 20 puntos de venta de droga, ¿sí? 25 talleres mecánicos que no tenían demasiada actividad más que la de guardar piezas que se robaban a los propios vecinos, ¿sí? Y las guardaban, digamos, como depósitos en los talleres mecánicos, determinadas cuadras que a determinada hora y determinados días se sucedían sistemáticamente asaltos, ¿sí? O sea, como si fuera una zona obviamente liberada. Vendedores ambulantes que estaban chantajeados, digamos, extorsionados por la propia policía. Bueno, entonces empezaron a darse cuenta que evidentemente la mayoría de los delitos se vinculaban a algún tipo de contubernio estatal. Pero bueno, ese fue el primer paso, ver todo el mapa junto, ver que daba rompecabezas. Ahí ya se alarmaron y dijeron, bueno, acá la mayoría de los delitos tienen que ver con un Estado, no es que está ausente, está presente, pero en forma mafiosa, ¿sí? ¿Ustedes quieren saber si el Estado está ausente o no?
hagan una cosa, pongan un trapito afuera y pongan artesanías en una esquina. Y fíjense cuánto tiempo dura. Hagan de cuenta de que se quieren, supongamos, prostituir por cuenta propia, aunque sea una ficción, en cualquier esquina, y fíjense cuánto tiempo duran. El Estado no está ausente, nunca estuvo tan presente como ahora. Entonces, algunos gobiernos, como el de Macri o el de Pulti en Mar del Plata, siguiendo hasta el extremo del paroxismo, digamos, este estigma, nos dicen hay que crear otra policía, ¿sí? Una policía municipal, una policía metropolitana, como si el problema de más policías y más patrulleros resolviera el problema. No resuelve el problema en la medida en que la mafia está atravesando transversalmente el aparato del Estado. Bueno, ¿cómo siguió esta historia? Los vecinos armaron el mapa y nosotros dijimos, bueno, ahora, republicanamente, vayamos a todos los organismos del Estado a hacer la denuncia pertinente. Fuimos a la justicia contravencional, fuimos a la FIP donde correspondía, a la justicia federal, a la agencia de control comunal, a la subsecretaría de trabajo en los casos de trabajo clavo. Bueno, fueron los vecinos más inquietos, por ahí los más activos, y recorrieron todos los organismos, muy contentos de que tenían sellos de toda la denuncia presentada y con mucha esperanza de que ahora sí el Estado iba a actuar. Fueron una vez, pasaron 3 meses, pasaron 4, no pasaba nada, fueron a una segunda ronda, ya no nos atendía el titular del organismo, como cuando habíamos salido en los diarios, ya nos atendía el portero, ¿sí? O la secretaria del secretario, y le decían venga mañana, y pasó de novedades, y empezaba la bicicleta. Y los propios vecinos se iban comprobando en carne propia la mafiosidad estatal, ¿se entiende? Donde salvo alguna contada excepción, a nadie le importaba que a los vecinos los mataran, a nadie le importaba, ¿sí?, el tráfico de droga, a nadie le importaba que explotaran mujeres, que explotaran trabajadores, que hubiera un tráfico intenso de personas en la terminal de Liniers. Bueno, esto terminó con una marcha multitudinaria pidiendo la cabeza del comisario, de los subcomisarios, de la brigada, ¿sí?, y denunciando concretamente a la banda de crimen organizado. El primer barrio que empezó a hablar de crimen organizado fue Liniers, pero empezó a hablar de crimen organizado porque hizo su experiencia. Los demás barrios, cuando vieron lo que pasaba en Liniers, empezaron a hacer lo mismo. Y esto llegó hasta Recoleta, donde Recoleta, cuando cayeron en la cuenta que tenían 54 prostíbulos, de los cuales 30 vendían cocaína en gran escala, y eran guaridas donde se alojaba la misma gente que le robaba, y guaridas donde la 19 y la 17, que son comisarías, cobraban coima regularmente, y donde en algunos lugares participaban hasta gente de la CIDE, funcionarios, etcétera, etcétera. Bueno, terminaron los vecinos haciendo el mismo recorrido, presentaciones, bicicleta, y terminaron obviamente denunciando a las mafias y el crimen organizado. Y entendieron por su propia experiencia que efectivamente estábamos en presencia de un Estado mafioso, no ausente, mafioso, que es diferente. La mafia no tiene partido, no le importa de qué partido disfrazarse, no le importa de qué religión disfrazarse, ¿sí? No se olviden que el propio Papa Francisco dijo en la iglesia también hay mafia, y de hecho ahora se va a abocar a tratar de enfrentarla. Ojalá, esperemos, tenga suerte. Hay lavado de activos del narcotráfico, por ejemplo, en ello, esto lo sabe todo el mundo. El propio Francisco es el que levanta la voz para plantearlo. Quiero decir, nadie está exceptuado de poder ser cooptado por la mafia, que a través del dinero va corrompiendo concretamente a las personas, ¿sí? A veces se puede disfrazar de izquierda, a veces se puede disfrazar de derecha, a veces se puede disfrazar de religioso, a veces se puede disfrazar de sociedad de fomento o de fundación, y puede ser un organismo que esté vinculado a la mafia. ¿Qué significa un organismo vinculado a la mafia? Un organismo cómplice a cambio de dinero, o socio a cambio de dinero, con estas bandas que cometen estos delitos. En los países donde más mafia se desarrolla es en general en aquellos países donde se recrean de alguna manera nuevas burguesías. Vamos para atrás. En el origen del capitalismo, ¿sí?, el origen del capitalismo inglés no surgió obviamente por la cartilla infantil que nos contaban los ingleses, que nos dicen, bueno, había una vez, ¿sí?, muchos hombres que trabajaban, unos trabajaban intensamente todo el día, con una disciplina enorme,
los otros eran perezosos, iban a tomar cerveza, perdían el tiempo, entonces los que trabajaban todo el día hicieron de gran capital y los otros eran los pobres giles que después fueron el proletariado. Bueno, esa cartilla infantil, Marx la destruyó cuando demostró cómo fue la acumulación originaria, primitiva de capital, ¿no? A ver, sin la esclavitud del continente africano, Inglaterra no sería lo que fue, o lo que es. Sin la esclavitud y los 500 años de mito y yanaconazgo, ¿sí?, que hubo en América, Europa no sería la civilización democrática y coqueta que hoy nos da consejos, ¿sí?, republicanos, después de haber esclavizado 500 años a los pueblos originarios. Y donde la única resistencia, no por casualidad, en su momento, además de la de Atahualpa, la de los propios originarios, ¿sí?, en su momento y antes de los procesos de la revolución, de los revolucionarios que tuvo América, fueron las misiones jesuíticas. ¿Sí? Hoy tenemos un jesuita, por eso habla tanto del tráfico, trabajo esclavo. La gente pregunta por qué, digamos. A ver, no es un problema de por qué trabajaba tanto con Alameda en estos temas básicos, tiene que ver con su historia, tiene que ver con su identidad. Trataban de formar colectividades humanas con los guaraníes, respetando su idioma, ¿sí?, respetando las diversidades, ¿sí?, no esclavizando a nadie. Y bueno, ¿qué pasó? Obviamente, tanto los conquistadores españoles como los portugueses los expulsaron de América y desarmaron esa colectividad. Como sobrevivió algo de ese espíritu en Paraguay, cuando se armó el Estado de Solano López, que era el más democrático que había en América, entonces se juntaron Inglaterra, ¿sí?, con sus títeres, gobiernos que tenían en aquel momento en Argentina, Uruguay y Brasil, y masacraron, ¿sí?, concretamente al gobierno paraguayo. ¿Se entiende? O sea, es una guerra de historia. Pero lo cierto es que el capitalismo nunca nace producto de una cartilla infantil, nace siempre de un proceso de acumulación mafiosa, ¿sí?, contra la vida, la libertad y la dignidad. Estados Unidos. Hoy hay una película que recibió varios Oscars, Lincoln, que muestra claramente cómo, digamos, el sur de Estados Unidos basó su proceso de acumulación de capital a través del trabajo esclavo. ¿Por qué menciono todo esto? Porque este tema se volvió a reeditar ahora contemporáneamente a partir de la caída de Europa del Este y de la Unión Soviética. Llámenla como ustedes quieran, estados obreros, estados burocráticos. Lo cierto es que objetivamente ahí había una situación donde los medios de producción y de cambio estaban en control del Estado en su totalidad. Después, ¿qué hacían con eso? Es otra polémica, es otra discusión, ¿sí? Lo cierto es que cuando se derrumban estos regímenes, la pregunta del millón es, bueno, vuelven al capitalismo estos países, ¿sí? Ahora, ¿cómo vuelven al capitalismo? ¿Vuelven al capitalismo como factoría de las multinacionales ya existentes? ¿O vuelven al capitalismo porque va a surgir una burguesía propia del propio seno de Europa del Este y de las ex repúblicas soviéticas? Y si surge una burguesía propia, ¿de dónde va a sacar la plata? Bueno, a ver, en el lugar donde más crimen organizado y mafia hay en los últimos 20 años es precisamente en Rusia y en Europa del Este. Justamente lo que explica la nueva burguesía rusa, o húngara, o búlgara, o checa, o eslovaca, ¿sí?, es un proceso de acumulación primitiva del capital que no tiene nada que envidiar a lo que hacían los ingleses con los africanos o a lo que hacían los europeos con el continente americano. ¿Por qué digo esto? Volvamos a la Argentina. En la Argentina hubo una burguesía vinculada al mercado interno muy fuerte que surgió en el proceso de las guerras mundiales, que empezó a entrar en crisis en los años 70, pero que con el golpe militar, la última dictadura militar y los planes neoliberales de Martínez de Oz, recibió un golpe fuertísimo. Y un golpe totalmente letal recibió la década de Menem, neoliberal, donde la economía se transnacionalizó, donde las palancas fundamentales de la economía quedaron en manos de las multinacionales bajo el régimen Cavallo, convertibilidad, etc. Esto estalla, ya lo sabemos, estalló en el 2001, estalló muy mal, estalló llevándose los ahorros de la gente, dejando un tendal de gente en la calle, etcétera, etcétera. Lo cierto es que en el año 2002 la clase dominante era una cosa difusa en Argentina, ¿sí? Y asume el señor Néstor Kirchner, que en su discurso inaugural el 25 de mayo del 2003, repásenlo, dice que el eje de su política económica va a ser la reconstrucción de la burguesía nacional. Yo cuando dije eso me agarré la cabeza porque digo,
A ver, me acordé de Inglaterra, me acordé de Europa, me acordé de Rusia, que lo estudié bastante, me acordé de Europa del Este, y digo, la va a reconstruir así, estamos en problemas. Bueno, parece que la reconstruyeron así. Por eso hoy tenemos 500.000 de personas esclavizadas en el rubro textil, en el rubro, en la agricultura, que tiene una obra intensiva, entre las ladrilleras, entre las avícolas, además de tener un 35% de gente precarizada, casi en el trabajo forzoso de la población económicamente activa, pero el núcleo duro es 500.000 de hermanos que están esclavizados. Tenemos según Naciones Unidas el récord de consumo de cocaína de Latinoamérica, 2,6%. Son datos de diciembre del año pasado. ¿Sí? 2,6% contra el 1% promedio del resto de los países de América Latina. Esto está ocurriendo en un país que no tiene prácticamente refugios de recuperación de adictos. Esto está ocurriendo en un país donde no se persiguen los narcotraficantes, donde solamente se abren causas contra los perejiles. Y además tenemos 8.000 prostíbulos, una cifra récord, ¿sí?, en la historia de la Argentina, con por lo menos 60.000 mujeres esclavizadas. Todo esto sin contar lo que ya ven por la tele, ¿no? El tema de la obra pública, la ruta, esto, lo otro, la sobrefacturación, que hacen diferentes gobiernos, ¿sí?, con el tema de la obra pública y con el tema de los fondos del Estado. Es una masa de dinero gigantesca. Una masa de dinero que se construye en base a la vida, a la dignidad, ¿sí?, la libertad de las personas. ¿Y esa masa de dinero gigantesca a dónde va? Se tendría que investigar a través de la UIF, se tendría que investigar esto del lavado de dinero, que por suerte ahora se ha empezado a popularizar, porque de este tema casi ni se hablaba. En los últimos 20 años, ¿ustedes saben cuántos condenados por lavado de dinero hay en la Argentina? ¿Saben? 2. ¿Un carnicero cordobés? ¿Sí? Al carnicero cordobés lo condenó Bonilla, por eso ahora es el titular de la unidad antilavado, y unos mexicanos que venían con $400.000, de los cuales algunos eran truchos, ¿sí?, y lo metieron preso cuando el Gafi, que es el organismo donde se juntan 160 países que pactaron 23 condiciones para combatir el lavado de dinero, cuando el Gafi estaba por expulsarnos el año pasado, porque nosotros de las 23 condiciones no cumplíamos 21. ¿Sí? Es un festival de lavado de dinero. Entonces, cuando el Papa Francisco decía en sus homilías en Constitución a los cartoneros, a los costureros y a la poca gente que en aquel momento lo escuchaba, porque ahora son todos amigos de Francisco, en aquel momento repartíamos volantes en Constitución a las 8 de la mañana, no aparecía nadie. Cuando Bergoglio decía, hoy los esclavistas comen en Puerto Madero, y lo decía mucho antes de que la Nata tuviera un programa de televisión de las características que tiene, se refería a que el origen de capital, de muchas marcas, de muchas empresas constructoras, de mucho capitalismo de amigos, tiene que ver con el crimen organizado, tiene que ver con la corrupción, tiene que ver con la mafia. Entonces, por eso el Estado no está ausente. El Estado está presente para facturar en forma mafiosa. Pero ojalá fuera un problema exclusivo de un solo partido y de un solo gobierno, porque si fuera así sería muy fácil. Sería cuestión de organizarnos contra ese gobierno, ¿sí?, y democráticamente, de alguna manera, sacarlo, ¿sí?, sacarlo, ponerlo en juicio. Lamentablemente la mafia atraviesa transversalmente el aparato del Estado, y atraviesa transversalmente el aparato del Estado en sus 3 poderes y en diferentes jurisdicciones, no importa de qué signo partidario sean. Ustedes que viven acá en Rosario lo pueden testimoniar mejor que yo. A ver, la penetración narco, la teoría de la coexistencia pacífica que Wiener pretendió inaugurar con la policía, con el argumento de que después de 20 años de gestión de diferentes gobiernos justicialistas, para sanear hay que ocuparse más urgente, que era, me acuerdo que me dijeron, era educación, acción social y salud. Yo vine acá a Rosario y hablé con asesores de Wiener cuando Wiener era gobernador. Le dije que me pareció un escándalo la coexistencia pacífica con la policía, que esto iba a terminar, digamos, en que las bandas de crimen organizado iban a crecer geométricamente, y me dijeron, bueno, no, pero en este momento acción social, educación y salud es lo más importante. Bueno, no se pueden abarcar todos los frentes a la vez. No se puede abarcar todos los frentes a la vez, pero justo ese frente, dejarlo librado de azar, es una locura, en un proceso donde se está recreando
una burguesía nacional a lo que dé lugar. Bueno, así tenemos el fenómeno Antonioli, y después del fenómeno Antonioli, una purga que es prácticamente de jardín de infante, ¿sí? Que no toca ni la milésima parte de los que estaban involucrados, y lo más preocupante es lo que ocurrió el 31 de diciembre, donde el señor Bonfatti retira el proyecto de ley que tenía media sanción para cerrar los prostíbulos de Santa Fe, muchos de los cuales se han trasladado desde Córdoba a Santa Fe, se han multiplicado después de que salió la ley de cierre de prostíbulos de Córdoba. Con esto estoy diciendo que desaparecieron todos los prostíbulos de Córdoba, pero digo, una cantidad de bandas que regenteaban whiskerías y cabaret con mecanismos de trata y venta de estupefacientes se trasladaron a Santa Fe. Y esto no es algo desconocido, salió en los diarios de Córdoba, lo dice la propia secretaria de Antitrata, María Amelia Schiófano. Bueno, esto ya pasó de castaño oscuro, entonces ya no es la inocencia de la teoría de la coexistencia pacífica con la policía, esto ya es otro problema. Ustedes que son abogados y que les gusta leer, digamos, leyes y considerandos y fundamentos, sería bueno que lean la versión taquigráfica de los debates que hubo en el Congreso Provincial de Córdoba, cuando se quiso sancionar la ley, cuando se sancionó la ley para cerrar todos los prostíbulos de Córdoba. Era realmente muy interesante porque se chicaneaban entre los tres partidos, el de Luis Juez, los peronistas de la Sosta y los radicales, se chicaneaban recíprocamente de las diferentes cadenas de prostíbulos que financiaban la campaña de unos y otros. ¿Sí? Una cosa realmente patética. Era patético también escuchar, como escuchamos nosotros y lo denunciamos en su momento, como las bandas que regentean la salada, que se basa en 30.000 talleres clandestinos, a los cuales le agregaron los, entre comillas, tours de compra, donde cada tanto se encuentra una cantidad de cocaína y de marca importante que se trafica ya, ahora no a través de mulas, sino que va en micro abiertamente, en clase ejecutiva, financiaban tanto la campaña del oficialismo como de la oposición. Insisto, del oficialismo como de la oposición. Y lo han dicho, 1 millón de pesos, 2009 al oficialismo, 700.000 pesos a la oposición, en la provincia de Buenos Aires, a las dos principales fuerzas que se presentaron en aquel momento, la salada. Los que peinamos canas, que estamos acá, hace unos 20, 25 años, cuando queríamos ver la tendencia que tenía algún partido, estudiábamos las empresas que podían estar atrás, los grupos económicos, ¿sí? Sí, de alguna manera representaban al agro, o representaban a algún sector de la industria, o algún sector de los servicios, o algún sector de las multinacionales, para determinar de alguna manera cuál era el rumbo estratégico que podía tener ese partido. Hoy esto es imposible. Hoy te tenemos que poner a estudiar cuál es el cartel que está atrás, ¿sí? Cuál es el negocio de trabajo clavo que está atrás, cuál es la trata que está atrás. Bueno, pero vamos a otra jurisdicción, olvidémonos de Santa Fe, vamos a Ciudad de Buenos Aires. Ustedes recordarán la foto de Macri con Aguada en un prostíbulo del cartel de los Z, junto a su amigo Gabriel Conde, prófugo de la justicia, ¿sí? Por una causa que tenía en Shampoo. Shampoo le cerraron el prostíbulo a fines de los 90 por trata de personas, que en ese momento no era trata, pero no había ley de trata de personas, pero sí por explotación sexual de menores. Estuvo preso en Devoto. En medio de la libertad condicional, Gabriel Conde se fue a trabajar con Martins, que ya había armado, Raúl Martins, una red de trata que iba desde Buenos Aires a Cancún. Raúl Martins fue agente de la CIDE, reclutado por Estiuso, en el año 74, 75, y en pleno genocidio de la dictadura militar empezó a armar una red de prostíbulos que al principio cumplían las funciones de inteligencia, o sea, eran una serie de prostíbulos VIP para atraer a ricos y famosos y encarpetarlos, o sea, concretamente filmarlos y después tener carpetas para en algún momento extorsionarlos, porque la mafia lo que hace justamente es acumular una gran cantidad de carpetas y las utiliza en su debido momento, porque saben que ningún acuerdo obviamente es duradero, en algún momento salta la térmica social y entonces hay que recurrir a las carpetas para tratar de paralizar de alguna manera algún accionar en relación a la justicia. Fue financiado el gobierno, y además se presentaron las pruebas, fue financiado por la red de Martins. Tenía vinculación con la red de Martins, y la red de Martins tenía vinculación con Estiuso. Y quien administró la causa en la justicia para archivar la causa Martins
fue la jueza de Servini de Curia, que, oh casualidad, quien administraba la causa era la hija de Sturzo, que está en el juzgado de Servini de Curia. O sea, todo queda en familia. ¿Por qué se archivó una causa que el gobierno nacional en sus periódicos agitaba en la tapa de los diarios? Se archivó porque Martín, cuando estaba por ser extraditado, allá la que lo había denunciado era la activista antitrata que escribió el libro, ay, me olvidé el nombre, una activista antitrata mexicana muy conocida, Lidia Cacho, ahí está. Lidia Cacho era la que lo había denunciado, incluso un libro que fue bastante célebre. Se estaba tratando de romper el cerco corrupto que había en la justicia de Cancún, que lo protegía a este tipo, que la justicia de Cancún está cooptada prácticamente por el cartel de OZ, y lo estaban por extraditar. Bueno, Martín empezó a alertar que si lo extraditaban, iba a prender el ventilador. El tipo, imagínense, después de 20 años de redes de trata y proxenetismo en lugares VIP, tenía firmado a media clase política y judicial de la Argentina. Bueno, obviamente, frente a este temor, rápidamente la causa fue a Servini. A todas las ONG que quisimos constituirnos como creyentes se nos rechazó de plano esa posibilidad. Se impugnó la denuncia que hizo su hija, Lorena Martín, no porque fuera falsa, sino porque la hija no podía denunciar al padre, ¿sí? Y así, asunto solucionado, la hija de Sturzo le preparó todo el paquetito, Servini lo selló, la causa se archivó. ¿Se entiende? Entonces, ¿ahora qué pasa? Digo, para terminar y para abrir el debate, porque esto sería larguísimo, explicarles, podría estar 3 días contándole casos sobre la mafia, pero, y un poco también quiero hablar de salidas, digamos, para enfrentar esto, y salidas que hubo en otros países que fueron importantes para enfrentar esto. Pero básicamente, la mafia es como que atraviesa 3 etapas en una sociedad. Una etapa es la del disimulo, donde en forma, digamos, disimulada empiezan a cobrar coimas, empiezan a sobornar, empiezan a cooptar funcionarios, ¿sí? Otra etapa es la de la ostentación y naturalización de fenómenos que son horrorosos, ilegales, y que están a la luz del día y que se empiezan a naturalizar, ¿sí? Es la etapa que estamos atravesando ahora, la de la ostentación. O sea, la etapa donde un juez de la Corte Suprema de Justicia se le encuentran 6 prostíbulos sobre 6 propiedades, su apoderado se le acredita que hay proxenetismo en la justicia, su apoderado paga la multa y dice sí, efectivamente, había explotación sexual por cuenta ajena, y el miembro juez de la Corte no tiene ninguna necesidad de explicarle ni a su padre de la Corte, ni al Congreso de la Nación, ni al pueblo argentino por qué tenía 6 prostíbulos, donde está, sin perjuicio de que ahora esto que terminó acreditándose en proxenetismo, con los proxenetas pagando la multa, pasa a fuero federal, porque se fueron coleccionando un montón de elementos que indican que podría haber trata de personas, que podría haber explotación indocumentadas, ¿sí? Por lo tanto, ahora pasa a fuero federal, y bueno, dependerá si Ollarvide y Casanelo tienen la voluntad de investigar esta causa. Un jefe de gobierno que aparece fotografiado en un prostíbulo del cartel de los Z, al lado de un prófugo de la justicia, junto con su esposa, de hecho, sea de paso, también está denunciada porque sus marcas tienen talleres clandestinos con trabajo esclavo, no siente la necesidad de dar ninguna explicación. Guillermo Moreno no siente la necesidad de dar ninguna explicación de por qué lleva a los dirigentes de la Salada a Angola en una comitiva presidencial. Y los tipos se jactan de tener públicamente 30.000 talleres clandestinos con trabajo esclavo. Menos aún explicó por qué llevó al dueño del narco prostíbulo Black. Wiener no tiene ninguna necesidad de explicar por qué lo tuvo a Tonioli y por qué las purgas son de 2 o 3 tipos y nada más. Bonfatti no tiene necesidad de explicar por qué no quiere cerrar los prostíbulos que sabemos que venden droga, que sabemos que trafican gente, que sabemos que explotan menores. Bueno, el otro día estuvimos en un colegio secundario con Marta Peloni en Santa Cruz, nos reunimos con varios chicos de muchas escuelas y les preguntamos, después al final de la charla, que levantaran la mano. Fueron 3 charlas, en total había unos 700 pibes más o menos, en las diferentes charlas, públicas y privadas, en las escuelas, todos adolescentes. Después de explicarles muy didácticamente qué era la trata, las adicciones, etcétera, etcétera, les preguntamos que levantaran la mano los que conocían algún lugar público o privado, o un boliche, por ejemplo, donde se vendía la droga. El 97% levantó la mano, 97%.
¿Se está naturalizando el fenómeno o no? Obviamente más de la mitad sabía dónde hay prostíbulos, ¿sí? Muchísimos saben dónde hay talleres clandestinos, los vecinos, los pibes. Bueno, esta es la etapa de la naturalización y la ostentación. ¿Qué viene después? México y Colombia. ¿Qué es México y Colombia? ¿Sí? Pues en Colombia hay hasta 30.000 asesinatos por año, a civiles, a periodistas, a jueces, a activistas, a gremialistas, por parte de la mafia. En México pasa lo mismo, nivel de delito, ¿sí? Per cápita empieza a aumentar, ¿sí? Geométricamente, a partir de la penetración narco y a partir de que pasa la etapa en que los narcos ya dominan el Estado. No importa qué partido haya, no importa qué bandera tengan, los narcos dominan el Estado. Hacia esa etapa vamos. Hay un proyecto X, hay una ley antiterrorista, hay un coronel Berni, hay fronteras abiertas, hay récord de consumo de cocaína, hay socios menores de otros partidos que dicen ser opositores, pero comparten también esos pequeños negocios a través de sus propias pymes. Bueno, y a esto nos está llevando. Hubo países que pudieron enfrentar esto y por lo menos derrotarlo, por lo menos frenarlo. Hubo países, por ejemplo Italia. Italia en los 80, fines de los 80, todos recordarán, estaba en un estado de copamiento de la mafia del Estado en forma grave. Mataban diputados, mataban periodistas, mataban activistas. Bueno, entonces la sociedad civil se empezó a unir. Se empezó a unir más allá de las diferencias que tenía, políticas, religiosas, ideológicas, y que empecemos a unirnos porque nos llevan puestos. Se llevan puestos nuestros hijos, nuestros nietos, se lleva puesta la sociedad. Y se creó una red que se llama Libera, que en este momento nuclea 1.500 organizaciones en toda Italia, y que va desde los comunistas hasta los curas, pasando por todas las religiones, pasando por todos los partidos. ¿Por qué? Porque si bien hay una transversalidad que atraviesa mafiosamente el aparato del Estado e incluso la sociedad, también hay una honestidad transversal en todos lados. El problema es que aisladamente nadie habla. La gente tiene miedo, nadie denuncia. Si no se unen, obviamente no hay potencia para poder atacar a esta mafia. ¿Y cuál fue el eje estratégico que Libera se propuso? Primero, proteger a los familiares de las víctimas o a los denunciantes. Lo primero, proteger a los que denunciaban, ¿sí? Darle visibilidad. Hacer denuncias internacionales. Tratar de meter presión internacional, por ejemplo, en Naciones Unidas. Y el segundo paso fue pelear concretamente, con mucha movilización, con mucha lucha, mucha denuncia y un gran activo de la sociedad que acompañaba a esa red, ¿sí? Luchar por la incautación de los bienes y su reutilización social. Entonces lograron una ley a principios de los 90 que establece no solamente la denuncia al mafioso, sino el seguimiento de toda la ruta del dinero y la incautación de todos los bienes que tenga y su reutilización social. Es más, se crea un organismo especial para administrar los bienes incautados, decomisados, ¿sí? Con un orden de prioridades que establece el Parlamento. En total, en la década del 90 y en lo que va de esta década, se incautaron alrededor de 12.300 bienes, 1.700 empresas. Empresas que en apariencia no tenían nada que ver con la mafia, pero que el origen de la cadena de la lucha del dinero determinó que se habían conformado con un origen mafioso de lavado de dinero. Ustedes habrán leído en estos días que han salido los diarios que acaban de incautarle a una mafia italiana, sector de la mafia italiana, 1.300 millones de euros. 1.300 millones de euros. Eso salió en los diarios locales. Chequenlo, si quieren, en internet y van a ver que esto es habitual. O sea, hay una recuperación de activos que transforma esta economía ilegal, ¿sí?, en economía social y solidaria, donde el Estado de alguna manera repara a la sociedad del daño que le hace la mafia. Brasil votó una enmienda constitucional el año pasado para expropiar sin pago a todos los que pesquen infraganti esclavizando gente. O sea, te hacen una inspección, estás esclavizando gente sin perjuicio de la denuncia penal, y como termine, te sacan la tierra, te sacan el taller, te sacan las máquinas. Acá el Código Penal permite incautar bienes a referéndum de la sentencia judicial definitiva, pero lamentablemente muchos jueces tienen miedo. Se pudo hacer en algunos casos, por ejemplo, el juez federal Torres en el año 2008 incautó maquinaria que se le dio al INTI
que reagrupó a víctimas, se armó un polo textil, donde hoy hay 9 cooperativas. Se logró con la jueza de Santa Cruz, que acaban de rajar porque está investigando ya demasiado y molestaba mucho, pero incautó varios bienes, concretamente de los proxenetas, para transformarlos en refugio, porque no había refugio para víctimas, ¿sí? Y acaba de ocurrir la semana pasada, esto todavía no salió en los diarios, pero va a ser una noticia seguramente muy difundida. El juez federal dijo, lo logramos convencer, en una causa común que hicimos con la CGT, con la Secretaría de Derechos Humanos, en la que se incautó un parque de maquinarias en 3 talleres clandestinos. Las víctimas que fueron recuperadas van a trabajar en el polo textil del INTI, pero toda esa maquinaria va a ser cedida en comodato al pueblo Cuón, en Formosa. Al pueblo Cuón para que establezca una cooperativa. Además, ya hubo compañeros que estuvieron trabajando allá, lo pueden ver en el blog de la Alameda, se reunieron con las compañeras. Esto es una pateada, digamos, porque el sindicato de camioneros va a llevar la máquina gratis. Bueno, en fin, ya hay trabajadores electricistas que están colaborando para acondicionar ese centro para... Por supuesto que estos son ejemplos simbólicos, para marcar camino. En realidad lo que necesitamos es una incautación masiva de los bienes de la mafia y su reutilización social. Algo que no quisieron determinar en la última ley de trata. Y el que se oponía tajantemente a eso no era solamente el Frente por la Victoria. La voz cantante fue Gil Lavedra. Gil Lavedra, ¿sí? No se puede afectar la propiedad privada, hay que esperar. O sea, la ley de trata establece que solamente se van a disponer los bienes después del decomiso, o sea, 20 años después. Y ahora con la reforma judicial y los nuevos tribunales que arman de casación, 30 años después, no sé cuántos. O sea, no existe. O sea, claramente se puede proceder a incautar los bienes, a reutilizarlos socialmente, porque obviamente si el objetivo fundamental de la mafia es la plata, justamente, además de perseguirlos, además de procesarlos, hay que sacarle la base económica. Porque si no, obviamente, se trasladan, se mutan. Por ejemplo, Entre Ríos tenían récord de prostíbulos. Hace pocos años, producto de la movilización social, se lograron cerrar casi el 80% de los prostíbulos. Al punto tal que el propio Uruguarri ahora dice, yo he combatido los prostíbulos y la trata. ¿Sí? Cuando en realidad fue ciudad por ciudad que se dio una lucha de la sociedad civil. Ahora, la venta de cocaína en Entre Ríos es escandalosa. Y quienes la llevan adelante son las mismas bandas que han tarjeteado los prostíbulos y tienen la misma protección, ¿sí?, que tenían antes. El último elemento para terminar es cómo se ha verticalizado y sofisticado el sistema de recaudación, ¿sí? Hay algunas cosas que ya son cosas del pasado. Por ejemplo, estalla un lío, cambian al comisario. Cuando ustedes ven que hay purgas policiales en las que cambian a los comisarios, pero no a los subcomisarios, echa mucho obviamente porque, y por la duda hay 2 subcomisarios, por si uno se va. O sea, porque son los que tienen el mapa. ¿Dónde están los desarmaderos? ¿Dónde están los vendedores ambulantes que sacan de plata? ¿Dónde están los bolsillos variables? ¿Dónde no pueden entrar tantas personas y entra el doble? ¿Dónde están los prostíbulos? ¿Los puntos de venta de droga? La caja negra, que a la federal le reporta 4.500 millones de pesos, casi el doble del presupuesto oficial que necesita para funcionar. Por supuesto que no recauda para sí, no es una pyme la federal. O sea, la federal recauda y reparte, ¿sí?, entre los sectores políticos y judiciales. Hay otra forma también de recaudación, policías provinciales, cuerpos de inspectores. Hay momentos donde se generan enfrentamientos campales, por ejemplo, yo recuerdo cuando murió Manolo Quindimil en Lanús, a nosotros nos empezaron a llegar denuncias de todos lados, que en realidad eran denuncias de banda de la bonaerense contra la federal, banda de la federal contra la bonaerense, e inspectores contra la federal y la bonaerense, porque se había liberalizado la caja. Y estaban todos matándose. O sea, en Lanús tenemos el récord de denuncias, concretamente. Récord de denuncias porque estaban... Es más, no sé si ustedes recuerdan, en el año 2010, nosotros logramos filmar por primera vez a la DDI de La Plata cobrando coima en un prostíbulo. En el momento exacto que está cobrando coima. ¿Cómo logramos filmarlo, dirán ustedes? ¿Cómo logramos saber la hora, el momento exacto? Lo hicimos junto con el Canal América. ¿Saben cómo salió eso? Esa denuncia fue una denuncia anónima, con lujo de detalle, que la chequeamos y era cierta. Fuimos, la firmamos. Y después de que cayó la DDI, ¿quién pasaba a cobrar? La delegación de trata de la federal, obvio, ¿sí? Era un enfrentamiento entre bandas. Entonces quiero decir, a ver, ¿qué estamos proponiendo nosotros? Estamos armando una red antimafia nacional. Una red antimafia nacional
donde juntemos en forma multisectorial a toda la gente de buena voluntad, de cualquier partido, de cualquier religión, ¿sí? Para empezar a armar mapas del delito, para empezar a marcar las guaridas, empezar a denunciarlas, empezar a escracharlas, a apoyarnos recíprocamente y tratar de promover políticas públicas para terminar con esto. Ya lo hemos empezado a hacer en Río Gallegos, en Entre Ríos, en Córdoba, en Tucumán, en Corrientes, en Capital Federal, donde por ejemplo están los familiares de la tragedia de Once, los de Cromañón, los de Keymis, muchos que han sido víctimas de esta corrupción que mata, de esta mafiosidad, de alguna manera que atenta contra la vida y la libertad de la gente. Y para terminar, una cosa muy sencilla, y para que reflexionen. En el blog de la Alameda está la declaración de la red antimafia, que consensuaron 40 organizaciones y cada vez se suman más. La forma en que proponemos diferentes políticas públicas para enfrentar esto. Pero lo que quería decirles era básicamente 2 o 3 cositas muy sencillas. A mí me enseñaron de chico que yo fui Boy Scout muchos años, y me enseñaron de chico que siempre había que dejar el lugar mejor de lo que lo habíamos encontrado. Cuando nos íbamos de campamento, es como que después no solamente lo limpiábamos, sino que tratábamos de buscar incluso algún retoque, digamos, que mostrara que el lugar estaba mejor que como lo habíamos encontrado. Era una especie de alguna manera de humanismo, de cuidar a la especie humana, e ir dejando a los que vienen algo mejor. Esto se aplica obviamente también al mundo, y se aplica al país, y se aplica a la sociedad. Es casi un deber de la humanidad, más allá de las creencias que tenga cada uno, dejar el mundo mejor de lo que lo encontramos, para nuestros hijos, para nuestros nietos. Yo creo que es la primera vez en la historia, después de muchos años, que en la Argentina, los que peinamos canas, no tenemos esa envidia sana por los adolescentes. O sea, hoy no quisiéramos tener 18 o 19 años, y un futuro de trabajo precario, y angustia, e incertidumbre, y la droga a la vuelta de la esquina, que es fácil para calmar la angustia y después destruye, porque después los convierte en dealer, en soldados, en campana, para conseguir más droga. Bueno, en fin, hoy no envidiamos como nuestros hijos nos envidiaban a nosotros, o como nuestros abuelos envidiaban a nuestros padres, en forma sana, el ser joven. Es tremendo. Es tremendo que los pibes estén naturalizando esto. Es tremendo que se esté ostentando con esto. E insisto, esto no se resuelve con la caída de un gobierno si no se entiende que la mafia está atravesando transversalmente el aparato del Estado. Y ustedes, como rosarinos, son quienes mejor, igual que los porteños, pueden dar testimonio de que no se resuelve solamente apuntando contra un gobierno. ¿Sí? Ojalá fuera un solo gobierno. Es un problema mucho más grave. Y es lo que tenemos que entender, de que es un trabajo a largo plazo, armar una red nacional antimafia, y por ejemplo, cuando en un pueblito de Entre Ríos se denuncia una banda narco, obviamente eso no va a salir en los medios de Entre Ríos, porque los medios de Entre Ríos tienen obviamente contacto con la propia mafia, y en general los maneja el propio Estado, con lo cual hay que darle amplificación nacional. Hay que usar mucho las zonas que tienen gran incidencia, Rosario, Córdoba, Capital, donde los hechos que ocurren en estas ciudades tienen repercusiones mucho más grandes que las que tienen los pueblos. Porque en los pueblos la gente está peleando sola, y eso hay que ayudarlo, y hay que tratar de que toda esa transversalidad de gente honesta empiece a aparecer y a sentir más confianza, ¿sí? Está muy bien el programa, las denuncias que vemos a veces en el programa de la Nata, pero todos sabemos que son parciales, ¿sí? Apuntan solamente en un aspecto de la cuestión y no la totalidad de la cuestión. La totalidad de la cuestión, ojalá fuera como lo cuenta la Nata, porque así como lo cuenta, bueno, se va este gobierno y listo el problema, ¿sí? Los santafesinos pueden decirle claramente que no. Los porteños le pueden decir claramente que no. O sea, que no se soluciona el problema de la mafia, ¿sí? Porque la mafia coopta sin importar color o partido. Bueno, muchas gracias. Gustavo Correscana. Sí, yo más que una pregunta quería un poco profundizar esto último que estabas diciendo, ¿no? Que el tema de la mafia no pasa por un gobierno, incluso no pasa por quienes estén dirigiendo el Estado en determinado momento, porque coincido con vos y de alguna manera lo digo de otra manera, el problema de fondo también es cultural, entendiendo cultural no como lo que conocemos, sino como ese estilo de vida que se traduce en determinados valores.
Y creo que ese problema está en el consumismo, que hoy es el valor, digamos, o lo que ha desbaratado los valores y que le hace el juego a todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, más allá de, yo lo veo desde educación, ¿no? Del vaciamiento de contenidos, de la imposición de contenidos en los programas de estudio, la cuestión de los medios de comunicación y de todo lo que nos muestra la vigencia en materia cultural, ¿no? Creo que también en eso tenemos que poner mucha atención, porque hay cuestiones, vos mencionaste la Iglesia Católica, podemos mencionar otras iglesias, distintas corrientes filosóficas, lo que fuere, cuando proponemos determinados valores, determinadas cuestiones, ya somos unos mojigatos, pero realmente la cuestión pasa por ahí, ¿no? Cuando defendemos honestidad, solidaridad, bueno. A ver, un ejemplo concreto. En el 83, 84, cuando vino la restauración democrática, hubo un récord de gente que se volcaba a la militancia. Hubo actos de cierre de partidos de 1 millón de personas, de los radicales, de los peronistas, el partido intransigente juntaba cientos de miles de personas. Había un reverdecer de la militancia, porque la gente de alguna manera sentía mucha esperanza, digamos, que la reconstrucción democrática habría un horizonte totalmente diferente a lo que se había vivido en la Argentina. En aquel momento yo recuerdo que muchos militábamos, digamos, de corazón, todo el día disponible fuera del horario laboral, y por ahí dentro de los partidos había algunos que estaban rentados, ¿sí? Porque tenían que cumplir una tarea profesional. Y cuando venían a los plenarios, los rentados los explotaban como las 23 horas, y era trabajo esclavo mal, ¿sí? Pero encima, rentado, le daba vergüenza venir a los plenarios, ¿sí? Porque todos nos mirábamos como diciendo, ¿qué onda? Acá estamos todos por las ideas, vos venís por la plata. Entonces el tipo como que tenía que sobreactuar y militar el doble para demostrar que en realidad era una tarea profesional innecesaria. Hoy si hay un plenario militante y hay alguien que está de onda, todos lo miran con una cara como diciendo, este es un boludo. Bueno, esto creo que marca, digamos, el cambio cultural que estamos atravesando, ¿no? Y creo que, por ejemplo, ejemplos como el del presidente Mujica, o ejemplos como el del propio Papa Francisco, creo que están tratando, a través de predicar con el ejemplo, una forma. Por ejemplo, a mí el otro día me propusieron, ¿sí? Bueno, usted tendría que estar como legislador, un frente anticorrupción, papá. Bueno, pero miren, nosotros lo primero que pensamos que hay que hacer es predicar con el ejemplo. En un país donde la mayoría está cobrando 3.000 pesos el sueldo promedio, los legisladores no pueden estar choreando con 50, 60 lucas. Entonces lo primero que hay que hacer es cobrar el sueldo por lo menos 10 lucas, el sueldo de maestro, digamos, doble turno, de máxima antigüedad, ¿sí? Y el resto lo donás. Presentamos una ley de emergencia parlamentaria que mientras la gente esté cobrando esto, nosotros vamos a cobrar esto, ¿sí? Bueno, la cara de los anticorrupción era de espanto, digamos, de espanto realmente, no lo quieren. Además, estaban haciendo una conferencia de prensa, no quiero dar nombre, pero estaban hablando, sí, somos un frente anticorrupción, papá. Después se abrieron las preguntas de la prensa y en un momento un periodista les preguntó, ustedes son mucha anticorrupción, antiética, pero se acaban de aumentar las dietas al 100%. Entonces una diputada dice, no, pero nosotros votamos en contra, sí, pero ustedes cobran. Bueno, yo no puedo hacer nada con lo que me depositan. ¿Entienden? O sea, es un momento donde hay que combar la vara. Combar la vara significa que no solamente hay que ser, sino que hay que parecer, digamos, y predicar con el ejemplo con muchísima fuerza. Yo creo que, por ejemplo, Francisco está haciendo lo que hizo siempre, digamos, solo que ahora es visible y asombra, de alguna manera. Mujica, el presidente uruguayo, está haciendo lo que hizo siempre, solo que es visible y asombra. Y no digo que esto sea súper revolucionario, estoy diciendo que esto es la condición necesaria, o sea que desde los lugares de autoridad, de alguna manera, se empiece a reconstruir otro tipo de moral, otro tipo de ética, más vinculada a una sociedad común elemental. O sea, lo que aspiramos ya no estamos discutiendo si queremos capitalismo o socialismo, sino si podemos dormir con la puerta abierta, o si podemos salir con el banquito a la puerta a tomar un mate. O sea, ya estamos discutiendo cosas muy elementales, ¿sí? Esto es peligroso, y cuando la mafia avance más, es más peligroso todavía. Hay países que a las 6 de la tarde te tenés que mandar a guardar, que es una locura estar como estamos todos acá ahora, acá reunidos. Que a las 6 de la tarde, en México a las 6 de la tarde, si no te mandas a guardar, fuiste. Puede pasarte cualquier cosa, esto es así, en Colombia lo mismo. Pero bueno, a ver, esto todavía lo podemos evitar.
Yo creo que nosotros, si bien no tenemos funciones ejecutivas, tenemos una responsabilidad humana y moral por hacer todo lo que sea posible para reparar el daño enorme que hemos tenido por indiferencia, por complicidad, con la creación de esta sociedad mafiosa, ¿sí? Porque estamos viviendo una sociedad mafiosa donde hasta el año pasado el programa que tenía más rating era un programa que cosificaba a la mujer y que mostraba que el camino de una mujer para poder ascender era acostarse con todos los productores, y hasta te lo mostraba. Me refiero a Tinelli, concretamente, que por otra parte tiene vínculos directos con los prostíbulos de Recoleta. Digo, pero esto era lo que soy docente de primaria en escuelas de barrios pobres. Esto tiene un efecto letal en la cabeza de los pibes. ¿Sí? Por ejemplo, ahora que les entregaron computadoras masivamente, sin prepararlos sobre cómo usar las redes sociales, sin preparar ni a los docentes ni a los alumnos. Bueno, uno ve, por ejemplo, chiquitas de 11 años que se ponen fotos, los chicos le insultan, y es como que es un chiste, degradarla, porque de alguna manera es como que repiten ese diálogo que tiene Tinelli con cada una de las bailarinas jocosamente que presentan el Bailando por un Sueño. Es lo mismo, es la reproducción, en términos populares, de esa situación de cosificación, que después termina en violencia, que después termina en abuso, que después termina a veces en trata. Mucha trata es familiar, de algún tío, algún primo que vende a algún familiar. Esto ocurre muchas veces, ¿sí? Y además nos hacen leyes que de alguna manera generan más mafiosidad todavía. Por ejemplo, la ley de salud mental. La ley de salud mental es un espanto, porque los psiquiatras o las ambulancias, cuando encuentran a un pibe que está tirado, totalmente drogado, totalmente destruido, por protocolo tienen que preguntarle al pibe si el pibe quiere ser internado o no. Una locura, el pibe obviamente está dado vuelta, va a decir cualquier cosa. Bueno, pero el psiquiatra, por más que quiera llevarlo, no lo va a hacer porque se puede comer un sumario y porque lo pueden rajar. Entonces nadie hace nada, ¿sí? Una ley paralizante, con el argumento de que había psiquiatras que se zarpaban e internaban de más a la gente, que es verdad. En realidad se habilitó una ley Soros, digamos, para decirlo de algún modo más filosófico, que lo que habilita básicamente es el terreno en el campo libre para los narcos. Otro problema, la docencia. Todos sabemos en las escuelas pobres, en los grados de quinto, sexto y séptimo grado, que hay un porcentaje de chicos que son abusados por sus familiares. ¿Por qué? Porque muchas veces está la mamá sola, la mamá tiene que trabajar un montón de horas, deja al chico o a la chiquita sola, a veces a cuidado de un vecino, a veces a cuidado de un primo lejano que no tiene demasiado parentesco, y hay situaciones de abuso. Y los docentes se dan cuenta que hay situaciones de abuso. Ahora, ¿qué pasa? Si el docente va y lo denuncia, y la familia después cierra filas, ¿en qué termina esto? En un sumario y en un pase de disponibilidad del docente. ¿Cómo se solucionaría esto? Si hubiera activamente psicólogos recorriendo las escuelas, ¿sí? Preguntándole a los docentes, entrevistando personalmente a los chicos y ocupándose profesionalmente del tema. No les importa. O sea, generan leyes que en realidad son para justificar el régimen de mafiosidad. El Ministerio de Trabajo quería cambiar la ley de trabajo a domicilio en el 2007. Quería desresponsabilizar concretamente a las marcas, a los dadores de trabajo, de los lugares donde mandan a confeccionar sus prendas. Quería sacarle la responsabilidad penal, de manera tal de que no vayan presos, igual que las marcas en Bangladesh, que se les derrumba un edificio, ¿sí? Pero son moralmente responsables, pero penalmente no pasa nada. A diferencia de acá, donde acá sí son penalmente responsables, por la ley de trabajo a domicilio. Y donde inclusive pueden, digamos, pagar pena de prisión. Bueno, la ley de trata, a pesar de que tuvo algunos cambios positivos, todavía sigue siendo una ley de trata propia de una sociedad rural, ¿sí? Porque el abigeato sigue siendo un delito más grave que traficar a una persona. Si vos te afanas una vaca, ¿sí? Te dan 12 años, si vos te afanas a una persona, te dan 8. O sea, sigue siendo más negocio afanarse a una persona que una vaca. Y estoy hablando con la ley reformada, ¿sí? O sea que aumentó la pena, porque antes era peor. Entonces, para que, por un lado, y por otra parte, cuando el gobierno se empezó a avivar, no solamente el gobierno nacional, los provinciales también, cuando se empezaron a avivar, que la gente se empezó a avivar, que había trata,
que había que cerrar los prostíbulos, que esto no era natural. Y esto tuvo mucho que ver, bueno, la lucha de Trimarco, de la Alameda, de un montón de Marta Peroni, un montón de organizaciones. Cuando esto se masificó, entonces ¿qué hicieron? ¿Sí? Empezaron a ellos mismos tomar la bandera, pero para deformarla. Entonces, Aníbal Fernández importó una frase que viene de Suecia, que es sin clientes no hay trata. Claro, pero esa frase, Suecia la tira, después de que metió cara a la proxeneta, le incautó los bienes, lo reutilizó socialmente, ¿sí? Y combate duramente toda forma de explotación y esclavitud. Aníbal Fernández toma esta frase y empieza a armar un montón de conferencias y relatos. Ahora el relato es que la trata es exclusivamente por la sociedad patriarcal, que es verdad, por un problema de maltrato al género, de explotación del género femenino, que es verdad, ¿se entiende? Por el tema de que el cliente prostituyente, que es verdad, pero es una causa de 29º orden cuando estamos hablando de mafia, porque si no pasa lo de Entre Ríos, o sea, nos empezamos a abocar exclusivamente al problema del cliente, que es un problema, ¿se entiende? Al problema de género, que es un problema, pero nos olvidamos que la mafia, lo único que le importa es recaudar a lo que dé lugar. Y en Entre Ríos ahora recaudan con la cocaína. Y mañana, si se les corta el negocio de la cocaína, van a traficar bebé o órgano. A lo que dé lugar. Entonces las mafias hay que combatirlas integralmente. Es un error ver aristotélicamente este tema, o sea, por separado. Hay que verlo integralmente, ¿sí? Y hay que ver que acá no hubo por casualidad algunas leyes laxas, como esta que les contaba de salud mental, o los problemas que tienen los docentes para denunciar situaciones de abuso, o tratar de degenerar el problema de la trata exclusivamente una cuestión de género, sin vincularlo a todos los elementos concatenados que conforman una mafia. Estas son cosas que no ocurren de casualidad. O sea, donde el aparato del Estado, que ya está bastante cooptado por un nivel de mafiosidad, obviamente se defiende y trata de alguna manera de cooptar organizaciones y trata de incorporarlas a su relato. Podríamos hacer una charla solo sobre cómo han cooptado organizaciones que se dedicaban a luchar contra la trata y la cantidad de ofrecimientos que hemos tenido. Podríamos estar un día entero hablando de esto. En lo que va del año, en la ciudad de Rosario ya llevamos 99 homicidios al día de hoy, y esto crece. La prensa refleja siempre en un 80% lo mismo, es un presunto ajuste de cuentas. ¿Cómo evalúa usted la actividad del gobernador Bonfatti, del ex gobernador Wiener, del ministro Lamberto, de los jefes de policía, que generalmente no brindan demasiada información, más que cuando el escándalo ya se hace muy grande, ¿no? Mirá, sinceramente yo creo, es una hipótesis esto, porque no vivo acá, ustedes conocen mejor que yo. Yo creo que empezó con la teoría de la coexistencia pacífica de la policía, bueno, la calle, nosotros nos ocupamos de acción social, salud y educación, y en el medio de esa coexistencia pacífica que significó un desastre, porque la policía se fue a hacer un cartel gigante de trata, narcotráfico, desarmadero y una caja enorme. Creo que en el camino se fueron corrompiendo funcionarios, por lo menos de segunda o de tercera línea y tal vez algunos de primera también. Y me parece que por eso decía que un hecho clave es el hecho de el carácter que tuvo la purga después del caso Tognoli, que fue realmente absolutamente irrisoria. Y el segundo hecho importante que muestra que el gobierno ya está de alguna manera bastante cooptado por la mafia, justamente es el retiro de la ley que tenía media sanción para cerrar los prostíbulos, porque muchos de los prostíbulos son taparrabos hoy para la venta de drogas, muchos, ¿sí? Es más de lo que ustedes creen. Nosotros muchas veces fuimos a investigar trata de personas y nos encontramos con que en realidad era venta de cocaína, que en realidad era un cabaret que ocultaba un prostíbulo que a su vez ocultaba venta de cocaína, como actividad principal, digo, como actividad recaudatoria central de esa banda, ¿sí? Entonces, a mí me parece que las actitudes que está tomando Bonfatti, lamentablemente, bueno, indican que hay algún nivel de connivencia ya, no coexistencia pacífica, connivencia con sectores mafiosos. Y lo digo con mucho dolor, porque tengo amigos socialistas. Nosotros hemos tratado de ser muy cautos en Rosario, porque sabemos que muchos socialistas son honestos, y se lo hemos dicho inclusive al gobernador, a la gente del gobernador Wiener. Hemos hablado alguna vez con Wiener,
sobre este tema. No nos dio mucha pelota, esa es la verdad. Pero bueno, ya a esta altura del partido 2 más 2 son 4. O sea, me parece que si todavía, a ver, no, es cierto que el gobierno nacional tiene responsabilidades grandes en el desarrollo de la red de narcotráfico, sin duda, pero eso no impide que no se lo pueda combatir. Por ejemplo, en Mendoza, después de que estalló el tema del trabajo infantil, se crearon 70 guarderías para contener a 3.500 pibes que antes eran explotados en el ajo y la cebolla. Se logró sacar una ley contra la explotación infantil que, además de la legislación ya existente, agrega otro tipo de penalidades tributarias y se convierte casi en un palio en el mercado si te encuentran, digamos, utilizando trabajo infantil. Es decir, crearon un montón de instancias. ¿Por qué? Porque hubo funcionarios honestos que aprovecharon la volada para desarrollar políticas públicas, ¿sí? Hubo varios distritos que sacaron leyes o ordenanzas para derogar habilitaciones a whiskerías y cabaret, que crearon refugios para víctimas de trata, algunos que incautaron bienes. Son poquitos los ejemplos, lamentablemente, ¿sí? Pero la verdad, yo esperaba que el gobierno provincial de Antonioli tuviera una actitud diferente frente al crimen organizado. El 31 de diciembre me di cuenta que ya las cosas habían cambiado de aquella primera vez que había hablado hace 7, 8 años. Yo quería decir que probablemente cuando se hizo la denuncia que había un acuerdo entre narco y gobierno, algo de cierto hay, probablemente, porque la forma como el gobierno va avanzando contra el narcotráfico es lamentablemente ilusorio. Nada más. Carlos. Y el armado de esa organización nacional que mencionaste hace un rato ya tiene una estructura hecha, hay algo en Rosario ya organizado, está la Alameda al frente, ¿quién está al frente? Bueno, les cuento, miren, ustedes en YouTube tienen, ponen Fundación Alameda y van a encontrar las exposiciones. Hubo un congreso que duró 3 días, como les contaba, en la Facultad de Derecho, que participó gente de prácticamente todos los partidos, diferentes fiscales, algunos jueces, especialistas, y hay muchos debates interesantes y muy técnicos y muy precisos sobre legislación, sobre trata, trabajo esclavo, narcotráfico, etc. Están las resoluciones del Congreso Antimafia, que la pueden encontrar en la página de Alameda, que se tomaron en la asamblea en consenso entre 40 organizaciones, y en Rosario participó Carlos de Frade, que es el que estuvo, que de alguna manera venía alertando en un periódico plural que tenemos que se llama Agenda Oculta, que escribe gente de todos los palos, denunciando justamente aquello que habitualmente los medios ocultan. En algún momento vine hace un par de meses a hacer una charla a la biblioteca pública, que me invitó Claudia Bazán, éramos poquitos como ahora, ¿sí? Y tratamos de ver cómo impulsábamos de alguna manera una especie de, por lo menos de grupo, para empezar a ver cuáles son los focos principales, ¿sí? Porque la idea es armar una multisectorial, tratar de poner luz sobre las principales guaridas de la mafia, juntar volumen nacional y provincial, ¿sí? Y preparar inteligentemente el golpe de manera tal de que cuando sea dado tenga un efecto letal para los tipos. ¿Se entiende? Nosotros hemos denunciado mucho narcos, hemos volteado más de 90 comisarios, yo perdí la cuenta de cuántos inspectores, hemos puesto en aprieto y hemos hecho perder ventas a marcas muy importantes, a empresas, a funcionarios, miembros de la Corte Suprema, etc. Y la Alameda no tiene ningún muerto. Tuvimos 18 atentados, sí, hubo aprete, no tiene ningún muerto. Si estuviéramos en México haciendo lo mismo, nos hubieran matado a los 10 minutos. ¿Por qué? Porque en México el poder mafioso funciona como un Estado paralelo al Estado. ¿Se entiende? Pero acá la mafia es el Estado. Se organiza desde el Estado. O sea, el Estado organizó la reconstrucción de la burguesía nacional a través de un proceso de acumulación mafiosa y generó las condiciones para que todo esto exista. Yo le quería decir que, perdón, en el mes de marzo, en la toma acá, se hizo una multisectorial sobre el problema del sector, el problema de la droga, y se quiso avanzar en trabajar en los barrios, fundamentalmente con las madres de los distintos barrios, a los efectos de organizar un frente para ver cómo se abordaba ese problema. Acá hubo un intento, pero lamentablemente quedó en intento. Si ustedes quieren, podemos organizar con tiempo, tratando de buscar, nosotros tenemos algunos contactos, ustedes conocen muchísima más gente,
podemos tratar de que venga, por ejemplo, un día que hagamos una jornada de capacitación, que podría venir la hermana Marta Peloni, podríamos venir nosotros y dejemos de manera inaugurada una red antimafia que empiece a funcionar. Por supuesto que muchas cosas, lo importante es filmarlo, o sea, no solamente denunciarlo, sino mostrarlo. Esto es muy importante para que la gente vea de qué se trata. Sobre todo hay un montón de técnicas que, bueno, después con cada organización, cuando entremos en confianza, se puede ir hablando respecto a cómo mostrar todo esto. Pero la idea es poner luz sobre donde están las ratas, ¿sí? Tratar de organizar una interacción siempre nacional a nivel mediático y provincial, de manera tal de que haya cobertura, y buscar el mayor volumen posible, el volumen de apoyo, no posible, ¿sí? Si es trabajo clavo, que se involucre la CGT, si tiene que ver con temas de trata o narcotráfico, ver qué sectores o actores de la sociedad civil, la mayor cantidad de, incluso sectores de la clase política, de diferentes partidos que honestamente quieren acompañar estas causas, hay que convocarlos. Claro que esta es una época donde hay elecciones y obviamente aparecen un montón de cachivaches que vienen a prometer el oro y el moro, esto ya lo sabemos. Por eso nosotros muchas asambleas contra el crimen organizado las hacemos en las parroquias, en las iglesias. Esto no por razones religiosas, esto para neutralizar los punteros, ¿sí? Porque si no, es una sociedad de fomento, te la amenazan, te la compran. Bueno, se puede hacer también en alguna biblioteca pública, en alguna escuela pública, digo, buscar lugares que sean de alguna manera no aptos para que haya manifestaciones punteriles. Tratar primero de juntar gente de confianza, tratar de ver cómo funciona la red de acá. Lo primero que tenemos que ver es cómo funciona la red mafiosa, para ver por dónde atacarla y por dónde empezar a echar luz. A través de qué fiscales, a través de qué jueces, qué contradicciones vamos a explotar, qué medios vamos a utilizar, medios de comunicación concretamente. Por ejemplo, hay algunas causas que hay que recurrir a los medios internacionales. Y en eso, por ejemplo, hemos aprendido que el enfrentamiento... Porque una de las cosas que no les conté es que la ingeniería inteligente de los mafiosos que han creado este capitalismo de amigos, con este proceso de acumulación a lo que dé lugar, es que el capitalismo de amigos funciona en el mercado interno para determinados negocios, pero para los grandes negocios, ¿sí? Es Estados Unidos. El Cargill, el Abarri, el Monsanto, son los fondos buitres, ¿se entiende? Entonces, Estados Unidos tiene una actitud como, por un lado, necesita perros Rottweiler, o sea, necesita perros que ladren y denuncien al Asa, al otro, papá. ¿Sí? ¿Por qué? Para que ellos por arriba puedan negociar mejores condiciones de depredación del agua, de los recursos. A ellos no les importa si acá está la dictadura de Idi Amin o si acá está quien esté. Lo que les importa es si se pueden llevar los recursos contante y sonante. ¿Quién fue perjudicado respecto a la década del 90? Europa, España y Francia, particularmente. Entonces, los principales escándalos que tienen que ver con mafias, cuando no tienen repercusión acá, en España tiene una repercusión enorme que después replica en los diarios nacionales, ¿sí? Y al revés, el movimiento de los indignados en España tiene una repercusión acá, en los diarios de Argentina, que no la tiene ni siquiera en España, y que después replica en los medios españoles. Digo, a ver, hay que aprovechar las contradicciones, ¿sí?, que hay incluso entre los distintos grupos de medios para visibilizar. Visibilizar es para proteger, ¿sí?, es para, de alguna manera, hay que comprometer obviamente también a la iglesia, y a la iglesia me refiero tanto a evangelistas como católicos, como a las sinagogas, a las religiones también, a que protejan concretamente a la gente que se comprometa. Y por eso tienen que abrir las parroquias, tienen que abrir las sinagogas, y la gente tiene que reunir ahí, ¿sí? De manera tal de que tratemos de juntar un volumen multisectorial ahí. Y ojo que a las parroquias, a la sinagoga, va el PO, va el MST, va el Proyecto Sur, va a todos los muchachos, está todo bien. O sea, el tema es, ¿estamos de acuerdo en defender la vida, la libertad y la dignidad? Bueno, hagamos el mapa. ¿Dónde está la mafia? ¿Cómo la golpeamos? ¿Sí? ¿Cómo seguimos la causa? ¿Cómo reclamamos incautación de bienes? ¿Cómo reclamamos que el Estado, con esos bienes incautados, genere refugio para recuperación de adictos, refugio para víctimas de trata, etcétera, etcétera? ¿Cómo le decimos a los pibes secundarios que sin comprometerse con los celulares simplemente vayan mandando la foto de todos los puntos de venta de drogas? Y uno va armando el mapa popularmente. Cuando vos armás esos mapas, la mafia empieza a preocuparse. Hemos logrado, por ejemplo, en Recoleta se cerró Madajo, Black, Brut, lugares que eran imposibles de cerrar. Fueron clausuras, es cierto,
se lo atacaba por todos lados, por lo federal, por lo contravencional, porque está frente al cementerio, le metíamos marcha, le metíamos crache, ya lo sabíamos qué hacer, se le pegamos por todos lados, pero siempre en algún punto le encontrás en donde pueden flaquear y le das un golpe. Esto es una pelea larga, pero es una pelea que vale la pena, porque es una pelea que tiene que ver con cómo dejamos un mundo mejor de lo que encontramos, para nuestra propia humanidad, o sea, para nuestros hijos, para nuestros nietos y para los que vendrán. Digamos, bueno, realmente somos una generación fracasada, estamos dejando un mundo, un país espantoso a los pibes. Esto es lo que hay que cambiar, y nosotros tenemos el compromiso más que nadie. Franco. ¿Cómo funciona la Alameda? ¿Qué respaldo económico para su funcionamiento tiene? ¿Quién lo apoya? Bueno, la Alameda es, para empezar, un predio que fue... No, Kosciuszko y Soho. lo digo con toda, No, está muy bien, está muy con bien. toda honestidad. No, está muy bien. Porque supongo que pautas oficiales de publicidad no debe recibir. No, Ayuda del gobierno tampoco. No, tampoco. A ver, la Alameda éramos una asamblea barrial en el 2001, acá hubo asamblea barrial, así que ustedes conocen esta experiencia, la de Parque Avellaneda, ¿sí? Empezamos a hacer tareas comunitarias en ese momento de emergencia para combatir la pobreza, clubes de trueque, compras comunitarias, ollas populares, y empezamos a interactuar con un montón de migrantes que había en nuestro barrio, donde después nos fuimos enterando, sobre todo en el 2002, cuando empieza a reactivarse la economía, y lo primero que se reactiva es la industria textil, que la industria textil estuvo planchada todo el 90 por la importación. Cuando se reactiva con trabajo esclavo, ¿sí? Con tráfico de migrantes. Mucho en el sudeste de la capital, mucho en nuestro barrio, empezamos a interactuar con ellos y ahí empezamos a interesarnos en el tema de trabajo esclavo. Pero empezamos a armar una olla popular que al principio era simbólica, en la esquina del Parque Avellaneda, y después venían hasta 300 personas. Primero eran base a donaciones de los vecinos, ¿sí? Funcionaba un día por semana, empezaron 2, empezaron 3, empezaron 4, no daba abasto, ¿sí? Bueno, el gobierno no nos quería dar nada porque nosotros en ese momento el gobierno estaba puntereando, o sea, las asambleas que se alineaban con el gobierno les daban recursos, las que no, ni justicia. Bueno, entonces las que ni justicia, éramos 5 o 6, y un día fuimos, ocupamos promoción social, no avisándolo, o sea, fue una acción. Fuimos en micro, llegamos sin avisar, teníamos uno que estaba de campana en la puerta, y antes de que ellos pudieran llamar a la policía, nosotros ya le habíamos ocupado promoción social. Estuvimos todo el día, ahí nos dieron 40 fideos de arroz, y ahí se empezó a armar un comedor. Bueno, vino el frío, no teníamos lugar, pedimos predios, había predios estatales, no nos querían dar, ¿sí? Bueno, entonces hubo una ola de tomas, de asambleas, de lugares públicos, que acá creo que también hubo, y hay algunas que sobreviven. Bueno, la Alameda fue la primera, fue el 8 de junio del 2002, un predio muy grande, de 240 metros cuadrados, que tiene un subsuelo donde funciona la fundación, una planta central donde hay un comedor comunitario y un montón de actividades comunitarias, y un primer piso donde está la cooperativa, la primera cooperativa que se armó con víctimas producto de trabajo esclavo. Ese predio había quebrado, nosotros habíamos investigado que lo había comprado la Liga de Rematadores en 90.000 pesos, sabíamos cuál era la mafia que lo regenteaba, entonces dijimos, bueno, a ver, nos vamos a comer una causa de usurpación, vamos a pelear contra un malo, ¿sí? Bueno, y nada, empezó una pelea contra la Liga de Rematadores, fue monstruosa, ahora pueden ver en los videos de la historia de Alameda, tuvimos un procesamiento, intentos de desalojo feroces, etc. Logramos la expropiación del lugar en 2004, porque ya la tarea de la Alameda era inmensa, y era toda una tarea voluntaria de gente, y Barra veta la ley porque estaba asociado a esta banda de la Liga de Rematadores, ¿sí? Así que hubo que volver a pelear de vuelta hasta que en el 2007 volvió de vuelta a ser expropiada. Aníbal Ibarra. Tellerman la volvió a expropiar. No, pero fue de... Aníbal Ibarra, sí. Bueno, lo cierto, digamos que la Alameda hoy es un predio de utilidad pública donde pagamos servicios, pero no alquilar, obviamente es un local que tenemos propio. Después, la Organización Internacional para las Migraciones, que trabaja con la ONU, cuando vio el trabajo que nosotros hacíamos por el tema contra el trabajo esclavo, hizo la primera donación del paquete de maquinaria para armar la cooperativa textil. La parte de serigrafía fue la Embajada de Australia. Cosas puntuales eran, no un subsidio permanente por... el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en el plan Manos a la Obra, también dio un paquete de maquinaria al principio, en la época que más o menos hacían las cosas con algún intento de sanear la situación. Estoy hablando de 2004, 2005. Y bueno, y nada más. Después festivales, donaciones. Yo trabajo de maestro, de hecho me hicieron el certificado, lo tengo acá.
lo presenté en mi escuela, y bueno, a ver, para pelear contra la trata de personas y contra las mafias no podés depender de las mafias, esto es claro, porque si dependés de las mafias terminás encubriendo a las mafias. Tenemos necesidades, por ejemplo, qué sé yo, ahora que hicimos la red de antitrata antimafia en Río Gallego, dormimos en el obispado, nos dieron de comer allá, en otro lugar nos alojamos en casa, nos invitan, por ejemplo yo voy a Italia 2 veces, una vez voy porque me invita a Libera y aprovecho y me junto con Francisco, y la otra me invitó al Vaticano directamente, pero no es que nosotros, yo no pago un solo viaje y la Alameda no tiene para pagar viaje. Muchas veces venimos con los tramos de micro de diputados de distintos partidos, los de avión no te lo dan ni a palo, pero los de micro te estás imaginando. Por ejemplo, se abrió una red antimafia en el Bolsón y en Bariloche, y en el Hoyo, donde los pibes se tuvieron que ir en micro porque no había para tramo, así que se tuvieron que tomar 24 y pico de horas. Se fueron dos voluntarias a Formosa ahora a trabajar con los CUOM por el tema de la cooperativa. Ahora hay que hacer una colecta para tratar de que una costurera especializada en la cooperativa vaya a Formosa 3 meses a capacitar intensamente a los CUOM. Bueno, le pienso mañana a la CGT para que le pague un sueldo a la compañera, porque la compañía, si está en la cooperativa tiene para pagar los sueldos de lo que se trabaja, pero no tenemos para subsidiar a una compañera que esté rentada, por decirlo de algún modo. Bueno, donaciones que se hacen, ahora se hacen muchos, la cooperativa vende mucho, en los primeros años nos morimos de hambre, pero como la Alameda empezó a ser reconocida, se acercaron muchos pequeños diseñadores, gente que tenía localcitos, etcétera, y se armó una clientela importante, digamos, de trabajo. Funcionan asambleas, se reparten las ganancias en partes iguales, de acuerdo a la cantidad de horas trabajadas, que nunca superan las 8 horas. La cooperativa hoy aporta un 10%, ¿sí?, para los gastos que tienen que ver con servicios, y ustedes ven, en el medio de la Alameda hay muchísimo festival, muchísima actividad para juntar dinero, que es lo que habitualmente sostiene las actividades. No necesitamos mucho. ¿Sabes con cuánto dinero cerramos las casitas de Río Gallego? Con 4.000 pesos. Con 4.000 pesos cerramos el lugar más tenebroso de Santa Cruz. Era un barrio de prostíbulos. Un barrio de 34 prostíbulos que funcionaban en tierras fiscales, donde la mayoría de las víctimas de trata que traficaban desde Paraguay las iba llevando hacia el sur, lo vas a ver en la nota el domingo eso, sí. Y terminaban en la casita, y de las casitas las vendían vía Chile para Punta Arenas. ¿Sí? Ese lugar tenebroso lo cerramos con 4.000 pesos. Viajaron 2 compañeros en semicama, 3 compañeros en semicama, durmieron en una parroquia, ¿sí?, con bolsa de dormir, y con lo poquito que tenían para una sola noche de gasto para entrar, ir y filmar. Tuvieron la suerte, un milagro, llámenlo como quieran, que esa noche estaba el jefe de la policía de Santa Cruz adentro. Fue un escándalo nacional, ¿sí? Pero a ver, para denunciar el trabajo infantil en Mendoza, dormimos en la casa de los mismos trabajadores exageros, que nos fueron y nos marcaron dónde, en qué plaza se reclutaban los chicos, los llevaban, compañeros bolivianos nuestros que hemos rescatado, que en este momento trabajan en fábricas en blanco, en cooperativas. Muchas víctimas que hemos rescatado hacen tareas voluntarias. A nivel jurídico, tenemos 2 abogados que son de la Defensoría del Pueblo, ¿sí?, que ellos trabajan en la Defensoría del Pueblo, pero todo el tiempo libre que tienen es para llevar las causas, que están desbordados, más de 200 causas, apenas se las podemos llevar, ir seleccionando las más importantes. Un reclamo a Gustavo para los abogados rosarinos es... ayudó mucho Alterini. Alterini ayudó mucho porque mandaba todos los años un equipo de graduados para trabajar gratuitamente en Alameda, porque, por ejemplo, hay asistencia jurídica gratuita los domingos. Te dirán, ¿por qué los domingos? Porque es el único día que el que está encerrado en un taller clandestino tiene libertad ambulatoria. ¿Sí? Es el día que más denuncias se reciben. Hay abogados que van gratis los domingos. ¿Sí? Bueno, hay solamente una estructura, la Defensoría del Pueblo de la ciudad, después de tantos años de trabajo, en reconocimiento a la cantidad de informes, nos da 12.000 pesos mensuales, ¿sí? Con esto hay 3 compañeros que se dedican ahora profesionalmente a determinadas tareas, más profesionalmente con 4.000 pesos. Bueno, si eso lo pongo profesionalmente, están como 28 horas, algunos a la parte de edición, porque tenemos varios videos, ¿no?, etcétera. Otros a la parte que tiene que ver con todo el trabajo de prensa y de investigación, hay atención de denuncias y procuración, que es muchísimo. Sobre garitos y casinos, ¿es solamente Cristóbal López o hay intereses? No, está Codere, por ejemplo, el conflicto con la provincia de Buenos Aires no empezó con el tema
El conflicto de gobierno nacional con la provincia de Buenos Aires empezó por el tema de Codere. Empezó por el tema de quién tenía la entrada del lavado. Codere, digamos, la banda que maneja el PJ de la provincia de Buenos Aires, y obviamente Néstor quería que todo eso pasara bajo la jurisdicción de Cristóbal López. Ahí se reveló el PJ y eso es una pelea histórica que hay. Así que todavía está en camino. Además de el juego, digamos, como una de las tácticas más habituales de lavado, otra ha sido la Inspección General de Justicia. La Inspección General de Justicia, usted, por ejemplo, que son abogados, si leen la causa de Cromañón, es interesante porque creo que es la que mejor ilustra gráficamente la cantidad de sociedades offshore que ha ido creando Rafael Levy y Reuben Grover, ¿sí? Para ir de alguna manera lavando diferentes activos. A propósito, el dueño de Cromañón, donde fueron masacrados 194 pibes, en la misma manzana tenía un taller clandestino, una saladita y un prostíbulo. ¿Sí? Todo eso propiedad de Levy Ben Grover. Digo, para que sigan viendo que esto siempre funciona en holding. No es que se dedican a una cosa, se dedican a la trata por razones de patriarcado. O sea, se dedican a la trata, al narcotráfico y a todo lo que pueden, obviamente. Pero digo, la IGJ estuvo manejada por Aníbalandia hasta hace poquito, ahora la maneja de Cámpora. ¿Sí? Bueno, y daba obviamente como caramelo offshore, sociedades anónimas, lo que vos quieras para lavar, siempre que fuera de la tropa. Ahora, si vos querías presentar una fundación para ser querellante en causas judiciales contra tratantes, la personería no te la dan. Nosotros presentamos todo, la documentación en el 2008, recién nos dieron la personería en el 2011. Fue en el momento que aprovechamos que el Gafi estaba, digamos, hablando de lavado de dinero en la Argentina, y nosotros íbamos toda la semana y poníamos un lavarropa, y hacíamos una movilización, y poníamos IGJ, digamos, lava, etcétera, etcétera, y hacíamos marcha, y venían medios internacionales, etcétera, etcétera. Entonces los tipos nos dijeron, bueno, le damos así nos dieron la personería. Franco. No, y a veces el tema de la CGT y el tema del trabajo administrado. Quería saber cómo juegan este tema los distintos sindicatos, si por ahí colaboran con esta lucha o no. Durante mucho tiempo, lamentablemente, no colaboraron, ¿sí? Afortunadamente, desde el año pasado, o ya en la época en que se empezaron a denunciar las cerealeras, el sector de Piumante y Moyano empezó a tomar fuertemente este tema. Ellos denunciaban a Nidera, de hecho. ¿Te recuerdan la denuncia de Nidera? La denuncia de Nidera, que fue etapa de página 12, que habló 678, etc. ¿Saben dónde terminó el dueño de Nidera después? En la comitiva oficial, que fue Angola, obvio. Pero bueno, al margen de eso, digo. No, la CGT ha tomado el tema de trabajo esclavo muy intensamente, a pesar de que es hace poco tiempo. Ya se denunciaron 190 lugares por trabajo esclavo, algunas marcas muy importantes. Bueno, el sindicato de judiciales muy activamente sigue las causas y mete presión para que las causas se lleven adelante. Ha tomado la bandera de la incautación de bienes, ¿sí? Por ejemplo, ahora, junto con la CGT, hemos logrado la incautación de los bienes para el pueblo Cuón, de estas máquinas que te comentaba, y va a venir otra ola de incautaciones. Y ha tenido realmente una actitud muy comprometida. Hay algunos problemas con el Momo, bueno, ya lo saben, obviamente. Ustedes han leído la editorial de Barbisky, y bueno, del domingo pasado, ¿no? Donde dice que Francisco tiene dos alas, digamos, en la Argentina. Tiene una ala derecha que está el Momo y tiene la ala izquierda que está Gustavo Vera, y bueno, y todos estamos dentro de la misma CGT, digamos. Es una pelea. Hemos tenido algunos problemas, hemos denunciado inclusive directivos de guardias regionales por connivencia con empresas patronales, el caso de Nuestra Huella, por ejemplo. Pero bueno, hemos hablado con el Papa Francisco, que lo convence al Momo, el Momo ahora empezó a entender, y bueno, ahora vamos a empezar a denunciar muchos temas que tienen que ver con este aspecto junto con la CGT. Ya lo veníamos haciendo por nuestra cuenta y lo seguiremos haciendo, o sea, no va a ser obstáculo pero sí hay tensiones solamente con Guatre, digamos, no con los demás gremios. Los demás gremios están claramente comprometidos. De hecho, hubo una denuncia hace poco que marcharon 8 secretarios generales. La campaña hacia contra el trabajo esclavo, digamos, por lo menos en provincia, en el conurbano y en capital, empezó a surtir de alguna manera algún efecto positivo. Ahora el 12 de junio, el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, en el Sindicato de Camioneros de Tucumán hacemos un acto donde vamos a denunciar el tráfico de bebés en la zona, el tema del trabajo infantil,
bueno, en las tierras del Perovis, ¿no? Así que bueno, de a poco lo van tomando. Algunos sectores de la CTA forman parte de la red antimafia, ¿sí? En Entre Ríos, en Córdoba, en Río Gallegos, algunos sí, otros no, depende. Pero es transversal, como no significa que sea mafioso, digamos. Quiero decir, pero la CGT ha tomado este tema del trabajo esclavo. Todavía el tema de la red antimafia, algunos sindicatos sí, otros no. UDOCMA, por ejemplo, sí, otros no todavía, ¿sí? Porque ya el tema prostíbulo es otra historia, ¿sí? Ahí sí tiene que ver con género, y tiene que ver con patriarcado, y tiene que ver con clientes prostituyentes, ¿se entiende? Por ejemplo, logramos que la Secretaría de Derechos Humanos de Camionero, a través de los compañeros más conscientes, empiecen a pasarnos las diferentes rutas en donde están lugares claves que te podemos ir a filmar, denunciar y hacer clausurar y rescatar a las víctimas, ¿no? Entonces podemos dar por finalizado con un fuerte aplauso.